En Texas falleció un niño sin vacunar por sarampión, ya son 2. Esperemos que no sea un comienzo de una nueva era de insalubridad causada por la ignorancia y charlatanería. Sí, sí va a ser. Olvídalo. Mira, ayer precisamente en la reunión de gabinete de Trump que yo vi un buen cacho, poco tiempo que tengo, a ver, que yo de todos modos trabajo y tengo familia y bla, pero vi a Robert Kennedy contestando que bueno, sí, lo estaban vigilando porque ya habían muerto 2 personas, le hablaban de uno, él decía que ya habían muerto 2, yo no lo sé, pero que lo estaban vigilando, pero que no había problema, que todos los años había un brote de sarampión en los Estados Unidos, falso, y que pues, no, pues, es normal. No moría nadie de sarampión en Estados Unidos desde 2015, entre otras cosas por el fortalecimiento de las campañas de vacunación. Pero como él no cree en la vacunación, y como Donald Trump ha decidido que incluso le va a retirar el financiamiento federal a las escuelas que le pidan a sus alumnos para poder asistir a clase el certificado de la vacunación de COVID, pues sí va a haber muertos. Y es terrible, y es aterrador, y es angustiante, y es increíble que se le pase todo esto a Trump y a Musk y a Kennedy, pero así es. Estamos viviendo una pesadilla, estamos viviendo en un mundo totalmente distinto del que teníamos el 20 de enero en la mañana. Y hay que asumirlo directamente. Ya lo conté, yo tuve sarampión a los 31, ¿por qué? Porque cuando yo era pequeño no había vacuna, entonces nunca me vacunaron. Y mi mamá no tenía muy claro si había yo tenido sarampión o no. A los 31 años tuve algo, pues, estaba yo muriendo y me tenía problemas respiratorios, me vio el neumólogo, pues no es que no tiene nada neumológico, y luego tenía problemas estomacales terribles, me vio un gastroenterólogo y pues tampoco tenía idea. Y un amigo mío que era cirujano ortopédico me vino a ver, me miró y dijo, tú no necesitas un neumólogo ni un gastroenterólogo, lo que tú necesitas es un pediatra. Y le dije, ¿de qué coño estás hablando? Tienes sarampión. Y efectivamente, tiene sarampión, estuvo a punto de matar, pero a punto de matarme. Es la vez que yo más cerca la he visto. Así que no te vacunes, que no te va a dar sarampión de niño, pero como te dé de mayor. Ah, pero sí, hay formas de detectar, por ejemplo, la presencia de sarampión o polio cuando analizas el agua potable o el agua de desecho de las ciudades para poder prevenir un brote. Es el tipo de gente al que está echando Donald Musk.